Ley fácil. Guía legal sobre accidentes del trabajo. Describe en qué casos está cubierto el trabajador y qué hacer en caso de accidente laboral. ¿Qué se entiende por accidente del trabajo? Se reconoce como accidente laboral toda lesión que sufre una persona a causa o con ocasión de su trabajo y que le produzca lesiones o incapacidad o muerte. Estos pueden ocurrir en actividades gremiales, de capacitación ocupacional o en el desarrollo de cualquier actividad. También se incluyen los accidentes que ocurren en el trayecto de ida o regreso entre la casa y el lugar de faena, trabajo o viceversa. El trayecto entre dos lugares de trabajo también se considera accidente del trabajo, pero es de responsabilidad del trabajo de destino. ¿Cómo se agrupan estos accidentes? Los que producen incapacidad temporal, los que producen invalidez parcial, los que producen invalidez total, los que producen gran invalidez y los que producen la muerte. ¿Qué tipo de funcionarios o trabajadores están incluidos? Trabajadores dependientes, funcionarios públicos de la Administración del Estado y municipal, trabajadores civiles de ASMAR, FAMAE, ENAER, regidos por el Código del Trabajo y afiliados a un régimen provisional del Decreto Ley 3500. Estudiantes que deban ejecutar trabajos que signifiquen fuentes de ingreso para el plantel donde estudian, los trabajadores independientes y los trabajadores familiares, y los alumnos en práctica. ¿Qué debo hacer si sufro un accidente del trabajo? Informar a su empleador para que éste lo derive inmediatamente para su atención al establecimiento asistencial del organismo administrador que le corresponda. En el evento que el empleador no cumpla con la obligación o cuando las circunstancias del caso impiden que el empleador tome conocimiento, el trabajador podrá recurrir por sus propios medios y deberá ser atendido de inmediato. ¿Dónde se debe comunicar el incidente? A la mutual a la que está adherida la empresa o al hospital más cercano. Habitualmente, en las empresas la labor recae en el Departamento de Recursos Humanos o Bienestar. La mutual o el hospital emitirá un dictamen que el trabajador presentará en la institución aseguradora o en el IPS según sea el caso. ¿Qué pasa si el accidente es muy grave o fatal? El empleador deberá informar los hechos inmediatamente a la Inspección del Trabajo y a la Secretaría Regional Ministerial de Salud que corresponda. Además, el empleador deberá suspender en forma inmediata las faenas y, de ser necesario, permitir a los trabajadores la evacuación del lugar de trabajo. ¿Puede el accidentado ser enviado a un centro asistencial? Sí, en caso de urgencia o cuando por las cercanías del lugar donde ocurrió el accidente así lo requiera, podrá ser enviado a un centro asistencial que no sea el que le corresponde según el organismo controlador. Si viajo desde mi casa al trabajo y sufro un accidente, ¿es considerado accidente del trabajo? Sí, se consideran como accidente de trayecto y se enmarca dentro de los accidentes de trabajo, siempre y cuando la eventualidad ocurra en el trayecto directo de ida o regreso entre la residencia del funcionario y su lugar de oficio o viceversa. Es muy importante tener claro que si el accidente ocurre en una ruta de trayecto que no es la habitual, no se considerará como accidente de trayecto. ¿Qué pasa si me accidento en un paseo o actividad recreativa de la empresa? Ninguna de estas dos actividades está estipulada dentro de las causas u ocasiones de un accidente de trabajo. Según la ley, es considerado un accidente laboral toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo y que le produzcan lesiones, incapacidad o muerte. Sin embargo, si la actividad o paseo recreativo es de asistencia obligatoria, se considerará que se cumple con los requisitos para ser calificado como accidente del trabajo. ¿Cuánto paga mi empleador a las entidades aseguradoras? Por regla general, se paga una cotización básica, que corresponde al 0,9% de las remuneraciones imponibles del trabajador. A contar del 1 de septiembre de 1998, el artículo sexto transitorio de la Ley número 19.578 estableció un aporte extraordinario de un 0,05% en favor del seguro social contra riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Este aporte regirá hasta el 31 de marzo de 2017. Existe una cotización adicional para aquellas actividades que signifiquen mayor riesgo de accidente y que no puede exceder al 3,4% de las remuneraciones imponibles del trabajador. ¿Qué pasa si me accidento por las malas condiciones de trabajo? El siniestro es considerado accidente de trabajo. Aquellas empresas o entidades que no ofrezcan condiciones de seguridad e higiene deberán pagar la cotización adicional con un recargo del 100%, además de las sanciones que les correspondan. ¿Cuál es la indemnización que recibo por la pérdida de una extremidad?
En caso de que la persona sufra la mutilación de alguno de sus miembros, sin incapacitarlo para trabajar, recibirá una indemnización. Si ha sufrido una pérdida igual o superior a un 15% de sus capacidades, pero inferior a un 70%, el trabajador tendrá derecho a una indemnización global de un máximo de 15 veces el sueldo base. En ningún caso la indemnización podrá ser inferior a medio sueldo vital mensual del Departamento de Santiago. ¿A qué institución debo recurrir? La empresa donde trabaja puede estar adherida a una institución aseguradora y debe recurrir a ella. De no ser así, el Instituto de Seguridad Laboral, ISL, se hace cargo a través de los servicios de salud. Debe consultar estos datos directamente en la empresa donde trabaja. ¿Qué cubre la institución aseguradora? Prestaciones preventivas. Son acciones orientadas a la prevención de riesgos laborales. Prestaciones médicas. Cubre la atención médica, quirúrgica, dental en establecimientos externos y en atención domiciliaria, hospitalización si fuese necesario, medicamentos, productos farmacéuticos, prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación, rehabilitación física y reeducación profesional, los gastos de traslado y cualquier otro que sea necesario para el otorgamiento de las prestaciones. Prestaciones económicas. Si el trabajador queda con incapacidad temporal, tendrá derecho a un subsidio que reemplazará la remuneración que dejará de percibir mientras esté incapacitado. Este corresponde al promedio de las 3 últimas remuneraciones mensuales imponibles anteriores al evento. ¿Qué instituciones de salud están afiliadas al IPS? Los servicios del Sistema Nacional de Salud, la Asociación Chilena de Seguridad, el Hospital Clínico de la Universidad de Chile en la región metropolitana, el Hospital de la Seguridad de Puerto Montt y el Hospital de Panguipulli en la 10ª región. La información aquí contenida es un material de referencia para entender el funcionamiento de las leyes. En ningún caso debe ser considerada como la ley en sí, doctrina, argumento legal ni sustituto de un abogado. Esta es una producción del programa Ley Fácil de la Biblioteca del Congreso Nacional.